Dios los bendiga. Bueno, Dios los bendiga a todos. Primeramente le damos gracias a Dios por todo lo que Dios permitió que se hiciera esta semana. Gracias porque dice la palabra, unos siembran, otros riegan y la gloria es del Señor. Y cada uno cuando ocupamos la posición, porque somos un cuerpo, el dedo no le puede decir a la cabeza que no lo necesita o al pie, sino todos somos un cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Y gracias a Dios de que unos haciendo folletos, otros subiendo las predicaciones, otros yendo al hospital, otros yendo a la cárcel, otros yendo a Rincón, pero esta semana hubo mucha actividad donde se glorificó el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. La verdadera iglesia es esa, no estar detenidos, sino estar activos, pero glorificando al Señor. Ya, la verdad, no es criticar, pero muchas veces nos encerramos en tanto activismo, que no es lo mismo que actividad, porque nos encerramos tanto en ministerios que de jóvenes, de damas, de hombres, y haciendo tantas cosas, pero encerrados en cuatro paredes. Pero la gente de afuera no escucha jamás del Señor. Ahora, haciendo un resumen para los que no estuvieron la semana pasada, abra muy bien su entendimiento. Si le da sueño, párese, tome agua, tome café, porque la palabra les va a caer de peso a algunos. Desde ahorita se lo anticipo. Pero para que lo entienda, los que no estuvieron la semana pasada, por amor a ellos, vamos a hacer un pequeño resumen. Y hablábamos de que muchas veces nosotros moldeamos a Dios en lugar de nosotros ser formados por el Espíritu a su imagen y ir siendo transformados de gloria en gloria. Queremos moldear a Jesús o a Dios a nuestra imagen y estamos perdiendo el modelo y olvidando el modelo que Él nos habla en su palabra. Estamos haciendo que Jesús se parezca más a nosotros que nosotros a Él, porque ese es Jesús al que cambiamos a nuestra manera, con el que nos sentimos más cómodos. Y pongan mucha atención, hablábamos de que cuál era el peligro con esto, que el peligro mayor que podemos correr cuando cambiamos el modelo de ese Jesús que está en la Biblia al modelo de Jesús que queremos hacer a nuestra imagen, el peligro que corremos con esto es que cuando nos reunimos, como estamos reunidos hoy en esta mañana, es que podemos levantar nuestras manos en adoración, podemos adorar a Dios, pero es muy probable que no estemos adorando al Jesús de la Biblia. En cambio, podemos estar adorándonos a nosotros mismos. Ahora, cuando Cristo llama a alguien, Él le pide que venga y que muera, y basándonos en lo que dicen los evangelios, que vamos a seguir estudiando cada domingo, debemos estar de acuerdo con que el costo del discipulado, de no enseñar correctamente a la gente lo que dice la Biblia, es grande. Ahora, si la falta de discipulado es grande, es aún mayor. El precio es más alto para la gente que no conoce ni siquiera de Cristo. Si en la iglesia es grande, imagínense para los que no conocen de Cristo. Pero mientras los cristianos sigamos cambiando el modelo de Jesús y en lugar de entregar nuestras vidas para proclamar el reino de Dios, literalmente miles y miles de personas mueren cada día necesitadas del evangelio. Y tú y yo podemos hacer la diferencia aún con una persona que se le hable. La palabra de Dios menciona en Hechos 8 que cuando el Espíritu Santo o Jesús le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo, Ananías le dijo primero a Jesús, pero ¿cómo voy a ir a orar por ese si tú sabes que él persigue a la iglesia, él es esto, y le da todas las señales malas de Pablo o de Saulo en ese tiempo? Pero Ananías obedeció y fue. Y jamás se vuelve a mencionar a Ananías. Pero si Ananías no hubiera sido obediente cuando Jesús le mandó, no se hubieran escrito 13 o 14 cartas, si le atribuimos hebreos, al apóstol Pablo. O sea, el valor de un alma nosotros no sabemos ni tenemos idea del impacto que puede hacer Dios con esa alma. Por eso necesitamos recuperar el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es precisamente lo que hicimos durante la semana.
durante la semana. Resumiendo, miren, el domingo estuvimos aquí reunidos. Bueno, el lunes fuimos a arreglar un asunto que teníamos que arreglar. El miércoles fuimos al Cerezo. En la tarde fuimos al hospital. El viernes al Cerezo. En la tarde al hospital de Salamanca. El sábado en Rincón estuvieron los hermanos. O sea, de eso se trata. De ir a donde está la necesidad. No de traer y sentar a la gente. Se trata de traerlos, que vengan, prepararlos, pero también salir. No estar acostumbrados al modelo de antes. Ahora, les anticipo, eso fue un resumen, les anticipo que la predicación puede estar fuerte para algunos. No dejen que nada los distraiga. Si les cae de peso, levántese, tomen agua, tomen café, pero no se duerman. Dejen que Dios les confirme con la palabra. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el primer llamado que hace Jesús a quien de verdad quiere seguirlo? Si recuerdan la semana pasada lo van a saber. ¿Cuál creen ustedes que es el primer llamado que hace Jesús a quienes de verdad quieren seguirlo? ¿Cuál es? A abandonar todo lo que nos ligue, que nos una al mundo. A abandonar todo lo que nos ligue, lo que nos una al mundo. Por eso la palabra de Dios dice que nada debe ocupar el lugar del Señor. El primer mandamiento es, y el más grande, es amar a Dios primeramente, después al prójimo y después a nosotros mismos. Y Jesús aún sube el estándar todavía. Cuando Él dice que el que no aborrece a padre o a madre, esposa, hijos o hijos, o que amen las riquezas, lo material, no es digno de Él. Y hay una escritura muy interesante. Vayan a Marcos 10:21. Marcos 10:21. Algunas las vamos a leer, otras se las voy a dar como referencia. De todos modos, la predicación se sube y ustedes ahí la van a escuchar. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Le amó y le dijo, Marcos 10:21. ¿Sí? Una cosa te falta. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero si nos descuidamos, podemos torcer el concepto de estas declaraciones que hace Jesús aquí. ¿En qué manera? O sea, podemos llegar a pensar que Jesús no quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo que vendas todo y se lo des a los pobres? Entonces pudiera uno pensar, bueno, ¿con qué me voy a quedar? Pero claro que no es así. Lo que está ofreciendo Jesús es la satisfacción de un tesoro eterno. Escuchen muy bien. Parafraseando le dijo, mira, es mejor no solo para los pobres, sino para ti también, que rindas las posesiones que te mantienen cautivo, esclavo. ¿Mm? Y lo mismo le dijo a sus discípulos. Vayan a Mateo 13:44. Mateo 13:44. Mateo 13:44. Dice, cuando esté ahí, dígame amén. A ver, permítame. Mateo 13:44, ¿qué dice? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia, pero imagina, ahora vamos a verla desde otro ángulo, pero imagina que tú fueras ese hombre o esa mujer el cual está mencionando aquí. Por un momento póngase en su lugar de este hombre o esta mujer. Vas caminando y de repente te encuentras ese tesoro en un terreno, en ese campo, miras alrededor y haces de cuenta como si no hubieras visto nada, regresas a tu casa y sin contarle a nadie, comienzas a vender todo lo que tienes, a deshacerte de todo, a fin de tener lo suficiente para comprar ese campo, ese terreno. Y la pregunta es esta, ¿qué pensaría la gente? ¿Qué crees que pensarían si tú no le mencionas a nadie lo que encontraste, pero te ven que estás empezando a vender todo, a deshacerte de todo?
¿qué pensaría la gente? ¿Qué dirían tus familiares, tus amigos? ¿Qué dirían? Pues que estás loco, que estás loco. ¿Cómo te estás deshaciendo de todo lo que tienes? ¿Mm? Pero tú sabes lo que has encontrado. Tú estás seguro de lo que has encontrado. Tú estás contento, sonriendo, porque solamente tú sabes el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y sabes que en realidad no te estás deshaciendo de nada. Por el contrario, estás ganando y vas a ganar aún más. Y entonces, con alegría, vas, vendes, renuncias a todo. ¿Por qué lo haces? Pues porque has encontrado algo por lo que vale la pena perder todo lo demás. Esa es la imagen de Jesús en el Evangelio. Él es algo, es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Escúchelo y escuche. Pero si nos alejamos del Jesús que mencionan los evangelios, nos vamos a alejar de las riquezas eternas. Y eso nos lleva a una pregunta muy crucial, muy importante, que debemos hacernos todos los que estamos aquí y todos los que en realidad queremos seguir a Jesús o pensamos seguirlo. ¿Cuál pregunta es? De si de verdad creemos que Jesús vale lo suficiente como para abandonarlo todo. Esa es la pregunta. ¿De verdad vale la pena abandonarlo todo para seguir a Jesús? Tú y yo creemos de verdad que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio, tan gratificante, como para dejar todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que somos, como para obedecerle y seguirle a donde quiera que nos lleve, ¿m? Para encontrar la plenitud en Él. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer todos los días. Aún cuando la mayoría, incluso, disque cristianos, vayan en dirección opuesta. Y aquí se va a empezar a poner bueno, ponga mucha atención. Porque la realidad es que la gran mayoría, y esto lo digo con mucha responsabilidad, la gran mayoría de los que nos decimos cristianos, de los que nos decimos creyentes, la gran mayoría nos hemos apartado de Jesús, porque ni aún nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Hay una escritora que me gusta mucho, Lucas 17:10. Alguien búsquela y léala. Mire cómo la palabra se refiere a aquellos que servimos al Señor. Está interesante, no se vayan a ofender. Mire lo que dice Lucas 17:10. ¿Qué dice? Es fiel y con muy poco. Lucas 17, digo, ¿sí? Lucas 17:10. 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo le pregunto una cosa, si hicimos lo que hicimos durante esta semana, ¿qué somos? ¿Qué somos? Dígalo sin miedo. ¿Qué somos? Inútiles porque hicimos solamente lo que deberíamos de haber hecho. No hicimos algo más allá de lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué es eso? Es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué es eso? Y muchos, le vuelvo a repetir, si no es que la gran mayoría de los que nos decimos creyentes o cristianos nos hemos apartado del Jesús de la Biblia, del Jesús de los evangelios, en muchos aspectos, porque hemos perdido el modelo que Él dejó. Hoy en día hay mucha enseñanza, hoy en día hay mucho entretenimiento también que va en contra del evangelio. Hoy las predicaciones, las enseñanzas son de éxito, prosperidad, autoestima. Y yo sé que algunos se pueden decir o pueden pensar o imaginarse, bueno, que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Claro que sí, pero primeramente tienes que encontrar la prioridad. Buscar primeramente a quién, el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Si leemos de verdad el Evangelio de San Mateo o cualquier evangelio, sobre todo el capítulo 6 de Mateo, cuando el Señor dice, ¿por qué se afanan por lo que van a comer mañana, por lo que van a vestir, por el trabajo, por todo? ¿Por qué se afanan? Si su padre sabe que tienen necesidad de esas cosas.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hoy en la iglesia se le enseña a la gente a buscar primeramente esas cosas. Éxito personal, autosuficiencia, individualismo, materialismo, etcétera, etcétera. Por eso debemos regresar con urgencia al evangelio bíblico, porque el costo de no hacerlo es elevado para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia y para el mundo que nos rodea. Cada día hay más desconexión entre el Cristo de la Biblia y el cristianismo de hoy. Cada día se desconecta más. Por eso, vuelvo a repetirles, todo lo que se hizo en esta semana solamente es una señal del camino que debemos recorrer, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Solamente es una pequeña señal de que vamos en la dirección correcta, pero aún no es el destino a donde debemos de llegar. Queda mucho camino por recorrer. O sea, usted y yo debemos formar parte de un pueblo que lo arriesgue todo por él, no de un pueblo encerrado en cuatro paredes, y no porque no tengamos edificio, porque un día el Señor lo va a hacer, ¿sí? Pero no podemos estar encerrados en actividades, solamente en activismo, entreteniendo, llenos de todo tipo de cosas, según haciendo cosas para Él, pero no predicando por Él y para Él. Jesús mandó a ir y hacer discípulos. Jamás Él mandó, vayan y traigan y sienten. Ahora escuchen estos datos. Bueno, son algunos de las tantas estadísticas que hay. ¿Ustedes saben cuánta gente en el mundo ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús? Por si no lo saben, en el mundo hay más de 7.500 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes en el mundo. De esos 7.500 millones de habitantes, ¿qué porcentaje o qué cantidad creen ustedes que no han escuchado jamás el evangelio, ni del nombre de Jesús? Según las estadísticas, hay una revista, lo pueden encontrar por internet, de La Voz de los Mártires. Ellos ponen estadísticas de todo lo que hace falta, pero hay más de 3.000 millones que no han oído el evangelio. ¿Cuántos? 3.000 millones, casi la mitad. Mientras la iglesia de Cristo sigue encerrada en programas y actividades disfrazadas de servicio a Dios, de cristianismo. Pero en realidad son entretenimiento. Esa es la gran realidad. Es la gran realidad. No se les dice la verdad del evangelio porque luego se ofenden y ya no vienen, ya no se congregan. Y les importa más tener membresía en la iglesia que tener discípulos que vayan y prediquen. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, no se les dice la verdad porque qué tal que se ofendan y ya no vengan. Mientras el mundo muere sin Cristo, nosotros, la iglesia, nos la pasamos pidiendo para nuestros deleites. Escuchen esta otra pregunta. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren al día de hambre? De hambre. De hambre. Mientras nosotros a veces no queremos frijoles, porque ya nos enfadaron. ¿Sí? Más de 30,000 personas. ¿Escuchan esas estadísticas en las noticias? No, porque eso no les interesa. Eso no rinde frutos en la política, en los gobiernos. Pero hay más de 30,000 personas que mueren de hambre todos los días, mientras nosotros tiramos comida todos los días. Estoy hablando de la comida física, pero de la que tiramos más es la comida espiritual. Porque ¿qué haces con lo que recibes el domingo o con lo que recibes en los devocionales durante la semana? ¿Qué haces con la comida? Porque es comida, es maná del cielo. ¿Qué hacemos con ese maná? Lo tiramos la gran mayoría. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Les dije que iba a estar fuerte y iba a doler. ¿Es verdad o no? Sí. Porque algunos ni siquiera le hacen caso a esa comida. Desprecian. Ay, no. Lo escuchan hoy el devocional. El escucharlo es comer. Pero hoy tienes tiempo, mañana no, una semana sí y otra semana no. Estás anémico espiritual porque no te estás alimentando de la comida. ¿Y qué es lo que estás haciendo? La estás tirando, la estás desperdiciando.
la estás ignorando. Mientras miles y miles mueren de hambre, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Mm? Ustedes saben cuántas personas ingresan en las cárceles por delitos que le llaman comunes, ¿sí? Sin contar los que entran por asesinato, por delitos mayores según ellos, ¿sí? Porque esas son estadísticas que lamentablemente muchas veces no se llevan. Pero diariamente en el mundo ingresan en las prisiones más de 50,000 personas. Solamente contando delitos menores. O sea que no es una estadística real porque es mucho mayor la cifra, ¿sí? Sin contar los que mueren por enfermedades, asesinatos y accidentes u otras causas. Pero ¿por qué les digo todo esto? ¿Mm? Sin contar también los que tienen necesidad, los que necesitan ropa o tienen todo tipo de necesidad. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué hacemos? Entreteniendo, entreteniendo, entreteniendo y entreteniendo. Pero no equipando, no discipulando, no enseñando, no yendo. Hay mucha necesidad. Miren, lo pongo como ejemplo. Yo la semana pasada les dije que hacía falta mujeres que Dios pusiera en su corazón y que se levantaran, porque nos han preguntado en el Cerezo 1000, hacen falta que vengan mujeres. La hermanita Ángela escuchó y el miércoles que la vi en Valle, eso fue el domingo, el miércoles que la vi en Valle ya tenía toda la documentación lista. Y ya la tiene. Pero ¿quién la va a acompañar a ella? ¿Vamos a enviarla a ella sola ahí al Cerezo? Hacen falta obreros. La oración de Jesús en Mateo 9, 37 y 38, ¿qué dice? A ver, léanlo por favor. El que lo tenga, léalo. Mateo 9, 37 y 38. El que tenga, léalo en lo que tomo agua, por favor. Y fuerte. Uy, pero no se amontonen, ¿eh? Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema de Jesús, desde hace 2000 años, jamás ha sido con la gente, que es la mies, que es la cosecha. El problema de Jesús siempre ha sido ¿con quiénes? Con los obreros. Con los obreros. Ustedes ya son cosecha que está recogida. Ahora ustedes tienen que convertirse en obreros. Debemos de convertirnos en obreros todos. ¿Mm? Jesucristo, él dijo claramente, escuchen bien esto, ¿cuál sería la base para juzgar a las naciones de la tierra cuando él viniera? Ya no como Salvador, sino como juez. Y él lo dijo, se lo parafraseo, Mateo 25, 31 al 46. Nunca se le olviden esas escrituras. Mateo 25, 31 al 46. Él dice así, parafraseando así, para no leer todos los versículos, que cuando él venga junto con todos sus santos ángeles con él a juzgar a las naciones de la tierra, dice que la manera en que él va a juzgar es si tú tuviste tiempo, si tuviste la misericordia, la compasión de ir a visitar al enfermo, de darle ropa al que estaba desnudo, de darle alimento al que tenía hambre, de ir a visitar al que estaba preso en la cárcel. Dice, porque cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Y al final, cuando él le preguntan, pero ¿cómo que a ti te lo hicimos? Sí, porque cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. ¿Y saben cuál va a ser el castigo para aquellos que no lo hagan? Al fuego eterno, al infierno. Pero ¿cómo es posible? Esto no significa, tampoco lo saquemos de contexto, que las obras nos van a salvar. No, sino que las obras, como las que él menciona ahí en Mateo 25, 31 al 46, demuestran que somos de verdad sus discípulos, sus seguidores. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo como lo amamos a él. Por eso él dice, a mí me lo hicieron. Primera de Juan 4:8 dice que el que no conoce a Dios no ama.
¿Por qué? Porque Dios es amor. No podemos decir que amamos a Dios, encerrarnos en servicios en la iglesia, adorando a Dios, diciendo que no lo daremos a nadie nuestro tiempo, nuestra vida más que a Él. Pero en los hechos es otra cosa. Nos estamos engañando. Y viene lo mejor, escuchen muy bien. El título del mensaje, que por cierto no lo había dicho hasta ahorita, es La Iglesia Secreta. ¿La iglesia qué? Secreta. Le pregunto, ¿qué significa para ti la iglesia secreta? ¿O qué entiendes como iglesia secreta? Lo que ustedes quieran opinar, ¿eh? Me gusta mucho en la prisión porque lo primero que nos dijeron, Alfredo y Rafa se acuerdan, lo primero que nos dijeron, pero ustedes no son de los que vienen y predican y se paran enfrente y que no dejan que los demás pregunten. Le dije, no, pues no somos de esos, ¿eh? A nosotros, al contrario, nos gusta preguntar, que la gente interactúe, que participe, para que se vayan con respuestas, no que se vayan con más dudas y preguntas que como vinieron. La predicación es interactiva entre las dos partes. Si leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús era su manera de predicar. No era como un político que se paraba enfrente o como un orador que solamente hablaba y los demás escuchando, pero nunca preguntaban nada. Aquí se trata de participar para entender. Vuelvo a preguntarles, el que quiera opinar, ¿qué significa para ti la iglesia secreta? O cuando escuchas el término la iglesia secreta. El que quiera opinar. Pero nada más, no tantos, ¿eh? La iglesia que no quiere que sepan que sea iglesia. Muy bien. Otro concepto. Ese es el concepto que dijo Jonathan, el concepto general que todos tenemos. Pero ahorita se van a dar cuenta que no es como la Biblia lo dice. ¿Qué significa iglesia secreta? La mayoría de las veces cuando escuchamos esa frase, como decía Jonathan, pensamos que se refiere a los creyentes, a los cristianos que nunca comparten su fe, que nadie sabe que son cristianos ni creyentes, ni el vecino, ni su comadre, que tiene su comadre por 30 años, que ni en su casa saben que son cristianos, o sea, son de la secreta, así les decimos normalmente. Pero en realidad significa eso. En realidad significa eso. Y grábense esto, miren. La iglesia secreta, lo diré lento, la iglesia secreta es el remanente pequeño que hace la voluntad del Padre. Lo diré otra vez. La iglesia secreta es el remanente pequeño que hace la voluntad del Padre. Y lo que ustedes hicieron esta semana, hablando de toda la iglesia en general, para no decir nombres, es parte de lo que Dios quiere que hagamos, expandir el reino de Dios. Todos podemos ser útiles de una manera u de otra. Tal vez tú no tengas tiempo, pero puedes participar de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo se está haciendo? Unos haciendo folletos, otros subiendo las publicaciones, otros yendo y orar, otros ayudando a repartir los alimentos, otros orando por la gente. Hay infinidad de maneras de ser participantes en la gran comisión. Ahora, ¿pero por qué la iglesia secreta es el remanente pequeño que hace la voluntad del Padre? Vayan a Lucas 12:32. El que lo tenga, léalo, por favor. Ayúdenme porque mi garganta no anda muy sanita, ¿eh? Lucas 12:32. Yo sé que aquí... No temáis. Manada pequeña. ¿Manada qué? Pequeña. Ponga atención ahí. ¿Manada qué? Pequeña. Ok. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La iglesia pequeña, la manada pequeña, la iglesia secreta, es esa manada pequeña que va en contra de la corriente del mundo y de la gran mayoría de los que se dicen cristianos, glorificando a Cristo con el poder y la guianza del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en San Juan 16:14 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él lo iba a glorificar a Él. Esa era su función principal, glorificar a Cristo. Y la otra función del Espíritu Santo es, Hechos 1:8, darnos poder para ser testigos de Cristo.
Pero le pregunto, ¿todas las iglesias hacen eso? ¿Todas las iglesias salen, glorifican a Cristo, yendo, predicando el evangelio en todas partes? ¿Mm? Dicen en el Cerezo que antes de la pandemia ya tenían tiempo que nadie iba. Está una iglesia ahí, pero ya hemos hablado de esa iglesia que está ahí, que es un monopolio. El que es pastor asignado ahí tiene hasta una estrella satánica tatuada en la frente y está más endemoniado que nada, la verdad. No es juzgarlo, pero un día Dios nos va a dar la oportunidad de orar por él. Pero, ¿cómo son las iglesias hoy en día? ¿Cómo son las iglesias hoy en día? ¿Cómo son los edificios, mejor dicho, hoy en día? Porque la iglesia es la gente. ¿Cómo son? Escuche esto, y esto lo digo con toda responsabilidad y amor, y también porque el haber vivido por 23 años en Estados Unidos y ver la vida cristiana desde aquel ángulo, y luego venir a México por casi 9 años y ver la vida cristiana desde otro ángulo, aquí en México, pues nos da a mi familia y a mí autoridad espiritual y moral para decirlo. La gran diferencia que existe. Y lo haré en manera de preguntas. Solo piensen esto, porque eso también sucede aquí, ¿eh? ¿Qué pasaría si se sacaran los escenarios, las luces, las sillas acolchonadas, las pantallas, el aire acondicionado, las decoraciones, si se quitaran todas las comodidades que existen hoy en día en esos edificios? ¿Creen ustedes que la palabra seguiría siendo suficiente para que esa gente se reuniera si no existieran ese tipo de comodidades? ¿Qué piensan? ¿Iría la gente? Así como ustedes están aquí muchas veces aguantando frío o sufriendo caídas, sin ofender, ¿eh? Sí, estar aquí, ¿aguantarían estar así, al aire libre? ¿Creen ustedes? Pregúntese. Estas preguntas hacen que volvamos a mirar el modelo del evangelio que predicó Jesús. Necesitamos volver al evangelio que predicó Jesús. El evangelio es la revelación de quién es Dios en realidad, de quiénes somos nosotros y de cómo podemos reconciliarnos con Él y hablarle a la gente para que ellos también se reconcilien con Él. Dice la palabra que el Señor nos ha dado el ministerio. Es de las pocas cosas que Él llama ministerio. El ministerio de la reconciliación. ¿El ministerio de qué? Pero hoy en día no tenemos ministerio de reconciliación en la iglesia. Hay ministerio de damas, hay ministerio de hombres, de varones, hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de esto, de aquello, de todo tipo de ministerios. Pero en realidad eso glorifica a Cristo. Nos la pasamos encerrados. Ministerios de oración. Iglesias que por años llevan orando, por años, pero nunca los ves afuera. Necesitamos volver al modelo de Jesús. Y con todo eso que se hace, con todo ese activismo que se hace en la iglesia, ¿a quién se corona en la iglesia? No es a Cristo. No es a Cristo. ¿Saben a quién se corona? Al ego. ¿A quién? Al ego. Al ego. El ego es el rey, es la reina. Hay una tendencia a manipular el evangelio, para moldarlo a nuestra conveniencia y deseo. Tan solo examinen los mensajes que se predican hoy. En las redes sociales los pueden ver. La gran mayoría enfocados en las necesidades humanas. La gran mayoría, pero no en las de Dios. No en las de Dios. Y hay 3 puntos que quiero compartirles rápidamente. Número 1, ¿quién es Jesús en verdad para ti? ¿Quién es Jesús en verdad? Así como se escucha la pregunta. ¿Quién es Jesús en verdad? Porque muchos conocen a un Jesús que incluso lo rebajan de su divinidad y dicen que es un ángel, que es Miguel, como si fuera un ser creado. Pero ¿quién es Jesús en realidad, en verdad?
Jesús vino, escuchen esto, vino a revelar al Padre. ¿Jesús vino a qué? Y él dijo claramente, alguien lea Juan 14:9, él dijo claramente que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. O sea, Jesús es el Padre, Jesús es Jehová. Si no entendemos con esta escritura, pues no sé qué más necesitamos. ¿Qué dice Juan 14:9? Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero hoy en día hacemos una separación. Yo estoy estudiando ahorita profundamente acerca de la Trinidad. Y créanlo que me estoy rompiendo la cabeza porque de verdad muchas veces ni los creyentes que decimos que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo estamos seguros. Hace poquito alguien por allá me dijo, ¿cuál es su doctrina de ustedes? Apúnteme los 10 puntos doctrinales de ustedes. Le digo, ¿para qué? Es que quiero saber si son pentecostales o pentecostés. Le digo, ah, caray, ¿cómo? ¿Pentecostales o pentecostés? O sea, ni siquiera sabía lo que estaba preguntando. Pero muchas veces la iglesia está igual. Y seccionamos, dividimos la divinidad de Dios. No, es que yo solamente le oro a Jehová. No, yo solamente le oro a Jesús. No, yo solamente le oro al Espíritu Santo. Jesús es los tres. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es uno, un solo Dios con tres personalidades. Cuando decimos que en tres personas, no se refiere a tres personas físicas como nosotros tenemos la imaginación, el pensamiento humano. Cuando decimos personalidades es porque siente, piensa, habla, se contrista, se alegra, se goza, tiene personalidad, no que tenga un cuerpo físico. Ahí es donde nuestra mente física o humana no alcanza a captar. El Evangelio revela la gloria de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:14? A ver, léanlo, San Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya estás viendo otro aspecto. Primero dice en Juan 14:9 que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Pero ahora él, ahí mismo en Juan 1:14, él se identifica como el único hijo, el unigénito. Bueno, ya estás viendo dos aspectos, del Hijo y del Padre, que es el mismo Jesús. Romanos 8:9, alguien léalo por favor. ¿Qué dice Romanos 8:9? Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿El que no tiene el qué? El Espíritu de Cristo. Dice Espíritu de Jehová. ¿De quién? De Cristo. Pero el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y también acabamos de leer que Él es el unigénito Hijo de Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como acabamos de leer, es uno solo. Es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? La Biblia se predica sola. Lo que pasa es que nosotros nos metemos en tanto rollo porque no leemos la Escritura. Y de acuerdo con la palabra de Dios, no solamente Jesucristo representa la deidad, la Trinidad de Dios, sino es el creador de todas las cosas. Él lo sabe todo, Él sostiene todas las cosas, Él es el dueño de todo y por sobre todas las cosas es santo. ¿Es qué? Santo. Y es justo en todos sus caminos, justo en toda su ira. Grábense esa palabra, ¿eh? Ahorita al final, ay, Padre, se nos va a atorar un hueso. Justo en toda su ira. A ver, dígalo. Justo en toda su ira. Y amoroso en todos sus caminos, en todo lo creado.
Ahora, como referencia, escuchen esto. No las vamos a leer, solo se las voy a dar. De todos modos se les va a enviar la predicación. La Biblia dice que Dios es el creador soberano. En Nehemías 9:6, Salmo 24, del 1 al 2, que conoce todas las cosas. Job 37:16, Primera de Juan 3:20, sostiene todas las cosas. Salmo 36:6, Salmo 104, 24:30, el dueño de todo. Deuteronomio 10:14, es santo. Primera de Samuel 2:2, recto. Deuteronomio 32:4, y justo en la ira. Romanos 3:5 al 6, y también amoroso. Primera de Juan 4:16. Y estos son solamente algunos de los atributos de Dios que Jesús vino a manifestar. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús de verdad? Jesús no es solamente alguien que vino o que vino a morir enviado por el Padre. Jesús vino a algo mayor y ahorita se van a dar cuenta. Él vino a manifestarse y a manifestar algunos de todos estos atributos. Pero hoy le ponemos la máscara humana, lo queremos hacer a nuestra semejanza, minimizando y enfocando solo algunos. Por ejemplo, para que me entienda, si examinamos a fondo hoy en día, ¿sí?, para que entienda cómo es que estamos cambiando la divinidad de Jesús, la divinidad de Dios, y humanizándolo, incluso si examinamos a fondo la música cristiana, los libros cristianos, las imágenes que se pintan, porque en las librerías cristianas, aunque usted no lo crea, venden imágenes, también de Jesús, ¿sí? Las imágenes que pintan a Jesús, todo eso, la mayoría se dirigen o hablan o lo pintan como un Dios amoroso. Solamente ven una parte, como un Dios amoroso. Y es verdad, lo es. Pero eso limita nuestro entendimiento. ¿Por qué? Me va a entender con esto. Si tú pasas toda tu vida leyendo solamente el Evangelio de San Juan, vas a conocer a un Dios de amor. Para ti Dios es amor y todo amor y puro amor y puro amor. Y nadie te va a sacar de ahí. Pero necesitas también leer Mateo, donde habla de la autoridad de Él. Necesitas también leer Marcos para que sepas del poder de Él. Necesitas leer Lucas para que sepas del servicio de Él, porque Él dice que Él vino a servir, no a ser servido. Pero si no estudiamos los 4 evangelios y los vemos desde el diferente ángulo en que lo describe cada uno, solamente vas a tener una imagen parcial de lo que Él es. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Y eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces puedes ir a iglesias donde hablen solo de amor. Hace poco me dijo un hermano, no voy a dar nombre, pero lo van a identificar con esto. Tampoco es de señalar a nadie, pero es como ejemplo. Y él me decía, hermano, yo me acuerdo cuando lo conocí a usted allá con las hermanas, de recién que vinieron, que usted hablaba de mucho amor. Le digo, sí, hablaba de mucho amor. ¿Cuánto hace tiempo, qué tiempo hace que tú escuchaste eso? No, pues desde que vino, sí, pero en años, ¿cuánto hace? No, pues ya más de 8 años, ¿ok? Y ahora que lo escuché, porque vino para acá, ya le estoy dando pistas, dice, lo escuché hablar diferente y hasta yo me sentí mal, porque ya no es la misma predicación. Le digo, ok. ¿Cuánto tiempo dices tú que escuchaste ese mensaje de amor? Hace 8 años, ok. Y en esos 8 años no te han bastado para darte cuenta que Dios te ama tanto, que quiere que le sirvas voluntariamente, de que no te dejes espejear por las bendiciones. Y ahora yo te voy a preguntar a ti. Por ejemplo, tú me dijiste que orara por ti para que el negocio que tienes, que ibas a dejar tu trabajo, porque te consumía mucho, no pasabas tiempo con tu familia, y tú te gusta vender carnitas. Otra pista, ya le estoy dando muchas pistas.
Y dijiste que con el sábado que vendías, con eso te alcanzaba porque ganabas más del sueldo que ganabas allá, que con eso tenías. Pero ahora que ya te va bien, le agregaste el domingo también, cuando tú dijiste que el domingo lo ibas a dedicar para el Señor. Pero ahora no conforme con eso, porque vendes bien el sábado y también el domingo, ya le agregaste otro, el miércoles. Y no conforme con el miércoles, ya le agregaste otro. Ahora el martes vendes chicharrón. O sea, yo te pregunto, tú dices que ya no escuchas del Dios de amor. Con todas las bendiciones que está dando Dios, y yo les hago la misma pregunta a ustedes, ¿qué creen que está pasando con su vida espiritual? A ver, respondan, nadie sabe. ¿Qué está pasando con su vida espiritual? ¿Mm? Y las bendiciones, va a llegar un tiempo en que se le acabe el débito o el saldo y que queden números rojos. Muchas veces nosotros no sufrimos consecuencias inmediatas y pensamos que Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él es misericordioso y amoroso, pero muchas veces nosotros abusamos de esa gracia porque no nos damos cuenta de que Dios tiene límite también. No, es que Dios me ama así como soy. ¿De verdad? Ahorita vas a ver si te ama como eres. ¿Sí? Volviendo a esto, nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios demanda de nosotros que le sirvamos. Jesús vino a revelar al Padre, como lo acabamos de ver, un Dios amoroso que en realidad lo es, pero necesitamos ver todo el cuadro completo. Es un Padre amoroso, pero también es un juez airado, un fuego consumidor, que en su ira aborrece el pecado y al pecador. Habacuc 1:13 dice, son tan puros tus ojos, Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Y ponga atención en esa escritura, porque ahorita va a entender lo que sucedió realmente en la cruz del Calvario cuando Jesús estaba clavado ahí. No es como tú lo crees. Ay, es que Dios me ama tanto, me amó tanto que dio su vida por mí. No, perdóname mi orgulloso pecador, pero no fue por ti, ni por mí. ¿Cómo? ¿Es una herejía? Pues ahorita vas a ver si es herejía. Se nos olvida el motivo principal. Pero somos tan orgullosos, tan llenos de ego, que lo queremos humanizar. Ay, Dios me ama tanto que murió por mí. Y a la gente se le predica solamente de un ángulo, de un Dios de amor, pero nos olvidamos de la otra parte. ¿Mm? Son tan puros tus ojos, dice Habacuc 1:13, que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. O sea, en algún sentido Dios aborrece a los pecadores. No solo el pecado. Y te preguntarás, ¿pero qué sucede con lo que a mí me enseñaron? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántas veces no han escuchado eso? La verdad, ¿cuántas veces no han escuchado eso? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿De verdad? Lo que sucede es lo que dice la Biblia. Mire, el Salmo 5:5 dice, no hay lugar en tu presencia para los altivos, para los insensatos, pues aborreces a los malhechores, a los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Y les voy a dar una tarea, que espero que les diga, que la hagan para el próximo domingo. Les voy a preguntar. 14 veces en los primeros 50 salmos, 14 veces en los primeros 50 salmos, encontramos de cómo Dios aborrece a los pecadores. 14 veces en los primeros 50 salmos encontramos de cómo Dios aborrece a los pecadores. Incluso en el capítulo de Juan, donde solamente nos enfocamos en el amor, donde se encuentra el versículo
el que le llamamos el central del Evangelio de Juan 3:16, que todos no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mitad solamente. ¿Por qué es la mitad solamente? Porque habla del amor de Dios. Pero también encontramos uno de los versículos más duros y más ignorados que habla de la ira de Dios. A ver, alguien lea Juan 3:36, perdón. No solamente debemos leer Juan 3:16, sino leer el complemento con lo que termina Juan 3:36. ¿Qué dice, por favor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ah, la ira de Dios. Pero ¿cómo? Si acabamos de hablar que, ay, Dios me ama tanto que dio a su Hijo por mí. Bueno, ¿y dónde deja la ira de Dios? Que si no crees en el Hijo, la ira de Dios va a caer sobre ti. ¿Eso no te gusta? ¿O eso no nos gusta? El Evangelio se debe predicar completo. Se debe predicar completo. No solo predicar como un padre amoroso que quiere ayudarnos, sino también como un juez que puede castigarnos. ¿Pero qué preferimos? Preferimos llenarnos con entretenimiento porque tenemos miedo de descubrir que Él puede airarse y que demande una adoración más profunda de lo que estamos dispuestos a darle. Y quiero hacerle una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios? No me salgan con que, no, pues, en espíritu y en verdad. No, no, no. Más claro. Para ustedes, ¿cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración, les voy a ayudar, no es el cantar bonito, el tocar bonito, el levantar las manos, el moquear, el llorar, el caer postrado, los lamentos. ¿Sí? La verdadera adoración es la obediencia. ¿Es qué? La obediencia. Esa es la mejor adoración. La verdadera adoración. La verdadera. Por eso Jesucristo, cuando terminó su famoso sermón del monte, cuando les habla en Mateo 5, 6 y 7, Él termina diciéndoles en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios, cuando lo conocemos realmente cómo es, cuando conocemos realmente cómo es Jesús, cuando de verdad sabemos cómo es Jesús, le vamos a dar lo que nos pida. Lo que estudiamos el domingo pasado y lo que resumimos al principio. Pero no lo hacemos porque nuestros corazones se oponen a Él, a la revelación del verdadero Dios, del verdadero Jesús que está en el Evangelio. Porque el Evangelio no solo revela a Jesús, sino también quiénes somos nosotros. Y la pregunta es, aquí viene lo bueno, agárrese aquí. Número 2, ¿quiénes somos nosotros en verdad? Si alguien te preguntara, ¿quién eres tú en verdad? ¿Qué dirías? No, pues soy Francisco Padilla, soy pastor. No, esa no es tu identidad. No, pues soy un hijo de Dios. ¿De verdad eres un hijo de Dios? ¿De verdad eres un hijo de verdad eres una hija de Dios? Mire, agárrese bien, Hay una historia de un profesor de un seminario bíblico, es verdadera. A mí me la contaron cuando yo estudié en el seminario en Los Ángeles. De este profesor, ya murió, pero dicen que al final él les hacía el examen, ya cuando hacía la tesis y todos los que se iban a graduar, que al final de la graduación de estos futuros pastores, futuros ministros, se los llevaba al panteón. En Los Ángeles hay un panteón muy bonito, que hasta se van los enamorados ahí. Aunque no lo crea, parece un parque, en la noche está iluminado, ni parece panteón, parece un parque de diversiones. Está hermoso ese panteón. Que por cierto, nuestro pastor de allá dice que ahí fue donde enamoró a su esposa. Bueno, pues este pastor se los llevaba al panteón y que les decía a sus alumnos, escojan la tumba que más les guste.
No, pues unos se iban a tumbas adornadas, otros se iban a tumbas bonitas, o las que tenían el mejor epitafio, ay, por ti morí y siempre te recordaré, y así, de esas frases bonitas como muchas veces nosotros ponemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando ni siquiera vienes a congregarte. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y andas por allá a medianoche, quién sabe dónde. Sí. Y este pastor se los llevaba, este profesor, y les decía que escogieran la tumba más bonita y que le predicaran a esas tumbas y que llamaran a los muertos a resucitar. Escuche bien. Y cada uno lo intentaba de los alumnos, unos gritando, otros decretando, otros sacando la Biblia bien teológicos. Cada uno lo hacía a su manera. Pero al final, cuál creen ustedes que era el resultado? Pues es obvio, ya se lo imaginaron. Todos fracasaban. Y ya cuando fracasaban todos, que se cansaban de estar ahí, dicen que el profesor los sentaba y los miraba y les recordaba una verdad fundamental a cada uno de ellos del Evangelio. Escuche esto. ¿Cuál creen ustedes que era esa verdad que él les decía después de que fracasaban estos alumnos que habían estudiado por años y que frustrados, y ya los sentaba ahí? ¿Cuál creen ustedes que era esa verdad que él les decía de por qué habían fracasado? Que tiene que ver con nosotros. Que la gente está espiritualmente muerta, así como esos cadáveres estaban físicamente muertos. Lo diré de nuevo, que la gente está espiritualmente muerta, así como estaban esos cadáveres físicamente muertos. Y que solo las palabras de Dios pueden darles vida espiritual. Esa es la realidad humana. Escúchelo. Cada uno de nosotros hemos nacido con un corazón malo que aborrece a Dios. Génesis 8:21 dice que toda inclinación del corazón humano es hacer lo malo. La versión Reina Valera esta dice desde la juventud. Lenguaje actual dice que desde la niñez, dice todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez. Incluso Jesús lo dijo en Lucas 11:13. Dice, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, pero muchos dicen, yo amo a Dios, pero la realidad es que aman a un Dios que han creado en su mente. Aquí viene la parte sustancial del mensaje. La realidad es que aman a un Dios que han creado en su mente y en su interior aborrecen al Dios de la Biblia. En nuestra maldad, cada uno de nosotros nos rebelamos contra Dios. Tomamos la ley de Dios que está escrita en su palabra y en nuestros corazones la desobedecemos. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí, dijo Jesús, porque menospreciamos la autoridad de nuestro Creador sobre nosotros. Por ejemplo, Dios llama a las nubes y al sol y vienen. Le dice al viento que sople, a la lluvia que caiga, y le obedecen. Le habla a la montaña que se quede ahí, le habla a los mares que no pasen el límite, y toda la creación responde en obediencia al Creador, menos nosotros. Jesús nos dijo que todo el que peca es esclavo del pecado, en Juan 8:34. Y Pablo dice que somos cautivos del mismo diablo cuando lo hacemos, en 2 de Timoteo 2:26. Y como somos esclavos del pecado, estamos ciegos a la verdad de Dios, Efesios 4:18. Incluso dice 2 de Corintios 4:4 que nuestro entendimiento está entenebrecido y que nuestros corazones son como piedras
que ni siquiera podemos ver a Cristo debido a que estamos ciegos espiritualmente. Así nos describe. Es más, agárrese. ¿Cómo nos describe la Biblia? ¿Cómo nos describe la Biblia? La Biblia, ¿cómo nos describe? La Biblia nos describe no solo como hijos amados, que es lo que todos queremos oír. ¿Saben cómo nos describe la Biblia a cada uno de los que estamos aquí? Aquí viene el corazón. Llévese esto. ¿Cómo nos describe? Como enemigos de Dios. ¿Habías pensado eso? ¿Cómo nos describe? Enemigos de Dios. Y objetos de su ira. Espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios. Le voy a dar otras escrituras para que la lea en su casa. Romanos 5:10 al 12. Romanos 6:23. Romanos 8:10. Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 5:14 y Santiago 4:4. Y recuerde que todas estas citas de estas escrituras, de estas cartas, fueron escritas para los creyentes, no para los incrédulos. ¿A quién se le escribió todo esto? A los creyentes. ¿Y usted qué es? ¿A quién se le escribió? A usted, pero se la aplicamos a la gente de afuera. ¿Cierto o no? Y viene el corazón del mensaje, mire. ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que no podemos hacer nada por nosotros mismos para cambiar nuestra condición delante de Dios. Nadie que es malo en lo moral va a poder elegir el bien. Ningún hombre o mujer que es esclavo puede liberarse a sí mismo. Ninguna mujer o hombre que está ciego puede recuperar por sí mismo la vista. Ninguna persona que está muerta puede volverse a sí misma a la vida. El Evangelio, cuando lo leemos de verdad, nos enfrenta con nuestra condición pecadora. Pero aún así pensamos que no somos malos. ¿Y qué hacemos? Modificamos el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos gusta que nos hablen de autosuperación, del poder del pensamiento positivo, sueña y ganarás el mundo. Se nos dice que para eso está Dios, para hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Dios incluso se nos hace creer, escuche esto, que aún que nuestra vida no esté bien, se nos hace creer, Dios te ama así como eres. ¿De verdad Dios te ama así como eres? Les pregunto. Si acabamos de ver que Dios aborrece al pecador, a los que hacen maldad, ¿Dios te ama de verdad como eres? Si sigues haciendo el mal, ¿Dios te ama? Les pregunto. ¿De verdad? ¿Y qué hacemos con esa cultura? La cultura del mundo, que nos dice, no, es que yo debo de amarme primero para poder amar a los demás. Cuando el Señor dice, no, mira, estás equivocado. El orden es primero amarlo a Él, después amar al prójimo, y al último, como si fuera una carambola de 3 bandas, te va a dar a ti. Pero el mundo nos enseña al revés. Y todo lo adaptamos a la cultura del mundo, pero no a la cultura de Jesús, como Él nos dice. ¿Y cómo lo hacemos? Exaltando la autosuficiencia, la autoestima, la confianza en uno mismo. Porque el evangelio moderno, ¿qué es lo que dice hoy en día? Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. ¿De verdad tiene un maravilloso plan para tu vida si sigues de rebelde? Si sigues sin humillarte, si sigues deshonrando a tu padre y a tu madre, si sigues de hijo desobediente. Solo sigue estos pasos y serás salvo. Mira. Mientras tanto, el evangelio bíblico dice que somos enemigos de Dios, que estamos muertos en nuestros pecados, que vivimos en rebelión, que ni siquiera podemos ver que necesitamos vida y mucho menos vas a poder revivirte a ti mismo.
que dependemos solamente de Dios para que haga algo en nuestra vida, que nunca vas a poder hacer por ti mismo. Y si no te arrepientes, si no cambias de manera de vivir, te vas a ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Y el último punto, número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia popular y la iglesia secreta? Recuerden que el título es la iglesia secreta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia popular, la que vemos? Vea cualquier iglesia. Aquí cerquita, hombre. Aquí hay 1, 2, hay como 3, 4, aquí cerquita. Pero están solas, solo se reúnen las familias ahí para estarse ahí sobando, sana, sana, Cristo sana, y hablándose mentiras. Viviendo en hipocresía, odiando a todo el mundo, no dejando que nadie tome lugar, porque nosotros construimos el templo. Sí, es de ellas. Ese edificio es de ellas, pero no es ninguna iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia popular y la iglesia secreta? ¿Cuál es la diferencia? La iglesia popular, lo voy a decir muy lento, la iglesia popular tiene actividades de todo tipo. Hoy en día ya hay hasta cafeterías. En León está una que tiene cafetería, tiene lonchería para cuando se acabe la predicación, venden libros, venden souvenirs. Yo estuve en la iglesia fulana, ¿sí? Venden de todo tipo de cosas, entretenimiento tienen para jóvenes. Si el niño se aburrió en la predicación, los llevan a la zona de juegos para que jueguen las resbaladillas allá. O los jóvenes, si se enfadaron, tienen ahí para que se vayan a tomar un café mientras termina la predicación, aunque no lo crean, ¿sí? Entretenimiento para jóvenes, para niños, para hombres y mujeres, y a todo eso lo llaman ministerio. Y todo eso atrae a la gente, atrae multitudes. ¿Quién no va a querer ir a un lugar como esos? ¿Quién? Díganme quién. No, pues es mejor que ir al mall. Porque hacen sentir cómodos y seguros a los miembros mientras asistan a congregarse y a contribuir para que se haga más grande el edificio. Porque ya no cabemos, ya somos 5,000, 7,000, 8,000. Necesitamos hacer el edificio más grande. Y la gente cree que va por el camino correcto. Ciegos guiando ciegos. Pero ¿cuál es la diferencia con la iglesia secreta, la manada pequeña? Se resume en 2 palabras. Todo lo que acabamos de mencionar es la iglesia popular como existe hoy. La iglesia secreta, la manada pequeña de la que hablaba Jesús, se resume en 2 palabras a diferencia de la popular. ¿Ustedes saben cuáles son esas 2 palabras? ¿Cuáles son? Toda la iglesia popular, ya vimos, está llena de activismo, tiene todo tipo de recursos, entretenimiento, de todo tiene. Pero la iglesia secreta, la verdadera iglesia, la manada pequeña, solo se resume en 2 cosas, en 2 palabras, perdón. ¿Cuáles son esas 2 palabras? ¿Qué palabras se imaginan ustedes? ¿Qué palabras se imaginan ustedes? ¿Sabe cuáles son? La iglesia secreta salva almas. ¿Qué hace la iglesia secreta? Salva almas. ¿Y cómo las salvas? Predicándoles al que salva. Llevándolas al Salvador. Guiándolos al camino. La iglesia secreta, ¿qué hace? Salva almas. O sea, tú decides a cuál pertenecer. A la iglesia popular, donde Cristo te ama como eres sin que te arrepientas. Solo llévense esto, miren. En el Evangelio, Dios revela la profundidad de nuestra necesidad de Él. Él nos muestra que ninguno de nosotros podemos fabricar nuestra salvación. No la podemos programar tampoco. No la podemos producir, menos. Ni siquiera la podemos iniciar. Dios tiene que abrir nuestros corazones para liberarnos. Él es el único que puede vencer nuestra maldad y apaciguar la ira de Dios. Él tiene que venir a nosotros.
Nunca olvidemos que nosotros lo amamos, pero porque Él nos amó primero. Tú no tomaste la iniciativa, no te sientas de que, ay, es que Dios me ama y murió por mí. El que tomó la iniciativa de amarte fue Él. Tú solamente fuiste beneficiario de la gracia. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta a través de la palabra que somos moralmente malos, que estamos muertos en pecados y que merecemos la ira de Dios, es cuando de verdad vamos a comenzar a descubrir la desesperada necesidad que tenemos de Él. Pero necesitamos comprender y entender quién es Jesús en realidad, quiénes somos nosotros en verdad y qué necesitamos en verdad. Por ejemplo, si Dios para ti no es más que un Padre amoroso que quiere ayudar a toda la gente del mundo, pues vas a ver a Cristo solamente como un Dios de amor, como un ejemplo de ese amor. Y vas a ver a la cruz, escúchalo bien, como una simple demostración del amor de Dios por todo el mundo, porque Él permitió que los soldados romanos crucificaran a su Hijo, a fin de que el hombre pecador supiera cuánto lo ama. Pero ese cuadro no está completo. Creemos de verdad, escúchalo bien, que el falso juicio al que sometieron a Cristo, porque fue a todas luces falso, pagaría la deuda de la humanidad. Creemos de verdad que una cruz de madera, escúchalo bien, si no va a sonar como herejía, si no lo entiende. Creemos de verdad que una cruz de madera, una corona de espinas, unos clavos, los azotes, los golpes y todo lo demás fue lo que nos salvó. ¿Tú crees que eso te salvó? ¿Tú crees que eso te salvó? Te quiero preguntar, ¿tú te has imaginado a Cristo en el jardín del Getsemaní, como dice su palabra? A ver, alguien busque Mateo 26, 38 al 39. Y quiero preguntarte, después de que lean esa escritura, ya estamos concluyendo, ¿qué dice Mateo 26, 38 y 39? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuche muy bien esto, ¿Ustedes creen que porque Jesús estaba en medio de semejante agonía y dolor, porque estaba en esa situación, Él decía esas cosas, que era porque tenía miedo a la cruz, porque temblaba por lo que le iban a hacer? ¿Usted cree que temblaba por eso? ¿Por lo que le iba a venir? No ponemos atención en lo que dice. Padre, si es posible, pase de mí esta ¿qué? Pero la copa que él está hablando ahí no se refiere a la cruz. Escúchelo bien. No se refiere a la cruz de madera, sino al juicio divino. ¿Al qué? Que es la ira de Dios. El juicio divino que es la ira de Dios. Otras escrituras, hay muchas escrituras para que estudien. Apocalipsis 14:10, Isaías 51:22, Romanos 1:18, Salmo 75:8, Efesios 5:6, Jeremías 25:15 y Colosenses 3:6. Estúdienlas en su casa con calma para que se den cuenta lo que significa la ira de Dios. Toda la santa ira de Dios, escúchelo bien, hacia el pecado, hacia los pecadores, que se había acumulado desde que el Señor hizo el mundo, desde el principio de la humanidad, estaba a punto de derramarse sobre Jesús. Por eso estaba sudando sangre por la angustia del juicio divino que iba a sufrir. No es que le tuviera miedo a la cruz.
Pero así se nos enseña, pobrecito. Por eso hacemos las, ¿cómo se llama? En Semana Santa, los viacrucis y todo. Ay, mira, y la gente así, pobrecito, mira cómo le pegaron, mira la sangre, mira. Eso no es en realidad el juicio divino. Sudó sangre, porque imaginen lo que se le venía a la mente. Lo que sucedió en la cruz no tuvo nada que ver con los clavos que clavaron sus manos y sus pies, sino que la ira que se derramó sobre su alma fue debido a tu pecado y a mi pecado. Y en ese momento santo, toda la ira justa y la justicia de Dios contra nosotros se desató sobre Jesucristo nuestro Salvador. Pero algunos saben qué es lo que dicen. Dicen, ay, es que cuando dicen que el padre lo abandonó, padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen, ay, pobrecito, el padre lo abandonó en ese momento porque no pudo ver el sufrimiento de su hijo. ¿De verdad crees que así con ese sentimiento humanoide fue? Escuche bien, ¿por qué el padre no pudo soportar ver el sufrimiento de su hijo? Por eso les dije que tomaran en cuenta la escritura de Habacuc. Eso no es así. Llévense esto último. El padre apartó su rostro de su hijo Jesús. Grábenselo, nunca se le olvide. No fue porque, ay, tú pecador empedernido te amó tanto y te ama como eres. No es cierto. Apartó su rostro porque Él es santo. Y Él no puede soportar ver el pecado, ni el tuyo, ni el mío. Y todo ese pecado estaba sobre su hijo. ¿Sí lo entendieron ahora sí o no? Ese es el evangelio. Quítate esa etiqueta de que, ay, Dios me ama como soy. Entonces, ¿crees que Dios me perdona? Sí, sí te perdona. Claro que te perdona. Si te arrepientes, te humillas y reconoces que eres pecador. Claro, porque te ama, sí te ama, pero también te castiga si no lo haces. Ese es el evangelio, pero no lo escuchamos hoy. Necesitamos volver al modelo perdido y olvidado. Tenemos que volver a esa iglesia que cuando leemos el libro de Hechos, cuando leemos las epístolas, díganme ustedes dónde encuentran. Y la iglesia que estaba en tal lado tenía un edificio enorme y se reunían, tenían evento de damas, tenían evento de varones y hacían actividades de jóvenes. Nada de eso. Se estaban escondiendo todo el tiempo. Eran perseguidos, eran golpeados, eran odiados por causa del nombre de Jesús. ¿Dónde encuentras el éxito y la prosperidad? En ninguna parte. ¿De dónde lo han sacado? ¿De dónde? La iglesia era perseguida por predicar la verdad. Se tenían que esconder, por eso era una iglesia secreta. No era una iglesia popular donde todos quisieran o podían ir. No era popular. Era una iglesia secreta. Mientras tú y yo no volvamos a ser esa verdadera iglesia, y el manual lo tenemos, leamos el libro de Hechos. Ahí está el manual de cómo debe de ser una iglesia. Y también está el manual de lo que debe de hacer una iglesia cuando se reúne. ¿Y cuál es? Se resume en 2 versículos. Hechos 2, 46, 47. Todos los días se reunían en el templo, en las casas, adorando, alabando a Dios, compartiendo el pan. Y el Señor era el que añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Cuando nos reunimos al motivo principal, adorar a Dios, pero para que nos adiestre. Este es un bootcamp, no es un campo de entretenimiento, no es Disneylandia, es un bootcamp, no es Six Flags. Es un bootcamp para que Dios nos entrene y salgamos a ganar almas. ¿Qué es lo que hace la iglesia secreta? ¿Qué es lo que hace la iglesia secreta? ¿Ya se les olvidó? ¿Qué es lo que hace la iglesia secreta? ¿Eh? ¿Se les olvidó ya? ¿Qué es lo que hace la iglesia secreta?
Es tiempo de que volvamos a la raíz. Pónganse de pie. Por eso este canto es tan hermoso, porque es como una predicación en 3 minutos. Solo hay 2 caminos y tú eliges qué camino. El hombre es nada sin Cristo, el Señor. Su alma está muerta sin el Salvador. Pero en la cruz mi Cristo murió para dar vida al pecador. Solo hay 2 caminos aquí. El de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Por un minuto ahí donde está, ore y dígale: Señor, gracias por revelarme, Señor, que en la cruz del Calvario tú hiciste algo más grande, Señor, que solamente morir por mí. Señor, que tú me libraste de la ira de Dios, Señor, que iba a recaer sobre mí, Señor. Porque ¿quién escapará de tu ira? Dice tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo y que nos ubiquemos, que nos demos cuenta, Señor, de ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y que tú te convertiste en pecado, que nunca pecaste, que siendo, Señor, como eras, dejaste toda tu naturaleza, Señor, te despojaste para venir a tomar un cuerpo de hombre y sufrir por causa nuestra, Señor, toda la ira del Padre, Señor. Que nos demos cuenta, Señor, que no podemos seguir anclados a los deseos de los ojos, a la vanagloria del mundo, que debemos de volver y retomar el camino tuyo, Señor. El mundo es un lugar donde no hay paz, guerras, envidias, ahí encontrarás. Pero en Cristo hay mucho amor. Si tú le aceptas, salvo serás. Dígalo una última vez. Solo hay 2 fuertes caminos aquí: el de la muerte, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el
vida eterna. Una vez más tendrás. Una última vez, bien fuerte. Tendrás amor y luz. Sí, Señor. Señor, reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por todas las peticiones, ahí donde está.